Grupo de trabajo, bienvenidos nuevamente. Estamos adelantando el video de la guía número 5. Ese video tiene un título muy simpático: Plan HACCP, prerequisitos, conceptos de riesgos y peligros físicos, químicos, biológicos. El concepto de Plan HACCP ya lo hemos detectado, lo hemos mencionado en las guías anteriores. El plan HACCP siempre va a estar orientado hacia la inocuidad de los alimentos que se distribuyen al consumidor, independientemente hacia qué tipo de consumidor van. Nosotros encontramos consumidores, digamos, para personas diabéticas, para deportistas, bajos en calorías, bajos en grasas, bajos en azúcares, etcétera, etcétera. Entonces nosotros ya tenemos un tipo de población al cual va orientado esos productos y por lo tanto sus condiciones de inocuidad independientemente tienen que ir casi a la perfección. La idea es que haya mínima contaminación durante la línea de producción, procesamiento de producción de los alimentos como tal. ¿Qué significa tener un plan HACCP? Tener un plan HACCP significa garantizar por parte de la empresa que los alimentos producidos son seguros e inocuos. Seguros e inocuos. ¿Qué es inocuidad? La idea es cero carga microbiana. Inocuidad, esa es la idea. Cero carga microbiana, cero contaminación. Perfecto. Ok. Habrá algunos alimentos que están 0,0 de carga microbiana. Caso concreto, la leche larga vida. Asumimos que es cero carga microbiana en el sentido de que estamos utilizando unas temperaturas bastante elevadas, 130 grados centígrados durante 3 segundos. Miremos los enlatados, miremos otro tipo de productos que vienen empacados y han sufrido un proceso de esterilización. ¿Listo? Asumimos que ese tipo de alimentos no deben tener carga microbiana. Habrá otros alimentos que la carga microbiana no es cero, pero por lo menos está dentro de los límites o los parámetros de calidad. Esos parámetros de calidad nosotros los tenemos que manejar con base en la legislación y en los, digamos, en las normas para cada producto como tal. Habrá algunos alimentos que nos dicen ejemplo, es un ejemplo muy sencillo para que ustedes me entiendan. Estamos hablando de pronto unas aromáticas, ejemplo. Entonces nosotros asumimos que las aromáticas siempre se están regando con aguas, no son 100% potables, las estamos fumigando, etc. Las formas de almacenamiento, la forma de transporte y todas las cuestiones, entonces las plantas aromáticas como tal ya tienen cierto grado de contaminación. La norma nos dice que, micrológica obviamente, nos dice que de pronto nos pueden aceptar 100 unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado, de 0 a 100. 0 a 100. Si aparece 101 microorganismos o colonias, entonces ya se pasó a los parámetros que exige o permite la Secretaría o el Ministerio de Salud o el INVIMA. Cuando ya se sobrepasó, chao, ese producto no nos sirve. Se tiene que comenzar y desnaturalizar, pero mientras esté dentro de los parámetros legales no tenemos ningún inconveniente. Entonces se dice acá, inocuos, mínima carga microbiana permitida en cada uno de los alimentos, la ausencia total de los mismos. Esa ausencia total nosotros la tenemos que revisar siempre y cuando los productos se estén procesando de muy buena calidad y desde la misma fuente primaria, unos cultivos, haciendas, establos, todo ello desde allá como parte de la cadena alimentaria. Debemos manejar todos los temas para evitar que en el transporte, almacenamiento, los empaques, la distribución, comercialización se continúen contaminando. Miramos el caso concreto de las fresas. La fresa es un producto que, primero que todo, es variedad rastreada. Segundo, se está fumigando constantemente. Revisamos. Habrá algunas fresas o algunas personas que no lavan la fresa antes de procesarla. Entonces nosotros estamos consumiendo mucho fungicida, insecticidas, herbicidas, plaguicidas, etc. ¿De acuerdo? Entonces la idea es que la carga contaminante sea cero o esté dentro de los límites
permitido, no se necesita más nada. ¿Qué significa implementar un plan HACCP? Implementar el plan, comenzar a llevar todos los controles. En los planes HACCP siempre se van a llevar registros de cada proceso, procedimiento, absolutamente de todo, registros que se van a definir en el mismo. Los registros simplemente los estamos manejando a nivel empresarial con base en los rayados, los formatos que cada empresa esté manejando con base en la ISO 9000. Perfecto. Hay una norma, creo que la 0, ISO 9000-0, creo que es la que maneja los registros, los rayados para esos registros sanitarios. Entonces cada empresa tiene la oportunidad de hacer su propio trazado con base en los controles que esté desarrollando. Dice, realizar las actividades de monitoreo definidas. Cuando hablamos de actividades de monitoreo, se está hablando de monitoreo directamente desde la fuente primaria, productores, transportadores, comerciantes, producción, distribución de productos terminados, etcétera, canales de distribución y comercialización. Realizar las actividades de verificación que hemos establecido, lo que dijimos que íbamos a realizar. Entonces, nosotros vamos a revisar de pronto, en el caso concreto de las leches, que la leche no tenga antibióticos, que la leche no tenga harinas espesantes, que la leche no tenga suero. Entonces, si nosotros nos proponemos que la materia prima que vamos a comprar debe estar exento de eso, tenemos que hacerlo, pero se dice íbamos a hacer o lo que estamos haciendo. Tenemos que intentar a manejar la mejor calidad de materia prima como tal. Validar el plan, ¿qué quiere decir? Diseñamos un plan. El plan no lo hacemos una persona, no lo hacemos dos personas, lo hace un grupo de personas profesionales y técnicos como tal, que todos manejen el tema a la perfección. Entre todos diseñan, que es la guía número 6, que próximamente se la voy a enviar. Entonces llegué y dice, validar el plan, lo estamos haciendo por escrito. Listo, una cosa es hacerlo por escrito y otra cosa es aplicarlo en su área de trabajo. Realizar las inspecciones del plan. Entonces eso está dentro de los 7 principios que lo vamos a desarrollar en la siguiente fase. ¿Qué son los prerequisitos? Los prerequisitos, ya lo hablamos en unas guías anteriores, creo que fue la anterior, la 4, estamos hablando de los prerequisitos como programas de limpieza, desinfección, fumigación, desinfectación, derratización, manejo de residuos sólidos, manejo de residuos líquidos, protección ambiental. Estamos hablando también de las condiciones locativas, la ubicación del establecimiento, las condiciones del establecimiento, las condiciones locativas, pisos, paredes, techos, puertas, ventanas, iluminación, ventilación, aplicar el decreto 3075 o resolución 2674 directamente en la línea, en la empresa como tal. Prerequisitos. Nosotros no esperemos montar un plan HACCP cuando el programa, el decreto o la resolución 2278, el decreto 3075 o la 2674 no están funcionando. Para que haya HACCP, el decreto 3075, la resolución, tiene que estar funcionando como un relojito, de resto no nos sirve para más nada. ¿Cuáles son los prerequisitos? Dice mantenimiento de los locales, instalaciones y equipos, formación de los trabajadores en organización, limpieza y desinfección y derratización, abastecimiento de agua. Estos son los prerequisitos que ya hablamos en la guía anterior. ¿Listo? Teniendo en cuenta esos que están funcionando a las 1000 perfecciones, entramos a manejar lo que son los 7 principios del plan HACCP. El primer principio dice realizar un análisis de peligro. ¿Qué quiere decir eso? Revisar un análisis de peligro. Estamos encontrando peligros físicos, peligros químicos y peligros biológicos. Tenemos el 3075, la resolución 2674 funcionando al derecho al revés. Pero nosotros tenemos que empezar a manejar es la materia prima. Materia prima como tal. Entonces dice realizar un análisis de peligros. Esos análisis de peligros tenemos que ubicarlos a lo largo de la línea de producción desde el mismo momento de recepción de la materia prima. Si el producto viene para estar en refrigeración, sale el vehículo transportador, inmediatamente llega a la empresa y
e ingresa directamente a un ambiente frío. ¿Para qué? Evitar que se pierda la cadena y evitar que haya multiplicación microbiana como tal. Entonces dice, cada producto elaborado tiene una serie de pasos en su proceso. El análisis de las secuencias de los pasos permite identificar los peligros potenciales. ¿Qué es un peligro? Un peligro es un agente o una propiedad biológica o una propiedad física o una propiedad química presente en un alimento. Peligro, un agente o propiedad biológica, carga microbiana. Si nosotros nos damos cuenta en nuestras materias primas que estemos trabajando con leche, la leche nosotros la debemos recepcionar. La norma me está diciendo que más o menos 4 grados centígrados, más o menos. ¿Eso qué quiere decir? Como yo digo, más o menos 4, entonces tengo que estar mirando, o estamos arriba de 2, de 4 estamos en 2, en 6, o estamos por debajo en 2, o sea que la temperatura de almacenamiento de la leche como tal, según la norma, está entre 2 y 6 grados centígrados. Entonces ahí nosotros vamos a determinar a esa temperatura que es de refrigeración. Si nosotros miramos la parte microbiológica, asumimos que a temperaturas de refrigeración la carga microbiana existe, pero está en un estado latente, dormida. Si hay multiplicación, es muy bajita la multiplicación debido a que el frío no las deja que suceda ese proceso. Cuando nosotros la leche le estamos cambiando de temperatura, se comienza a calentar y en la medida que se va calentando, va cambiando de temperaturas, entonces está favoreciendo la carga microbiana y se me están multiplicando cada 15 minutos. Se llega el momento en que hay una temperatura ideal que está por el orden de los 40 a 45 grados centígrados, donde la carga microbiana se está multiplicando cada 15 minutos. Partimos de una sola bacteria, a los 15 minutos tenemos 2 bacterias, a los 15 minutos tenemos 4, a los 15 minutos tenemos 8, a los 15 minutos tenemos 16. En una hora ya tenemos 16 bacterias. En 2 horas tenemos 256. En 3 horas hay más de 4000 bacterias. En 6 horas hay más de 16 millones de bacterias. Entonces yo no entiendo por qué la leche no le damos las debidas condiciones de almacenamiento y todos los productos a nivel de proteínas, los cárnicos, los lácteos, los productos a base de huevo exactamente cumplen con el mismo proceso. ¿Listo? Entonces tenemos peligros biológicos, tenemos una serie de bacterias, tenemos la salmonella, contaminación fecal, la listeria monocitógenes, contaminación fecal, la Escherichia coli, contaminación fecal, el vidrio parahemolítico es otro tipo de contaminación, el Staphylococcus aureus, contaminación fecal, el Campylobacter, el Bacillus cereus, el Clostridium perfringens, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum lo tenemos en la garganta, lamentablemente lo tenemos si nosotros estamos trabajando sin tapabocas en las líneas de producción, y tenemos también el Clostridium perfringens como tal. ¿Listo? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar a mirar que la materia prima que nosotros estamos trabajando, por lo menos la carga microbiana sea muy baja para evitar que nos suceda de pronto algún tipo de contaminación por todo este reguero de bacterias que tenemos nosotros aquí, que ya se está haciendo referencia al respecto. Peligros químicos. Entonces existe dentro de los químicos plomo y mercurio. Plomo y mercurio. ¿Por qué plomo y mercurio? Porque están regadas con aguas contaminadas. Plomo, mercurio nos da o nos produce cáncer como tal. Aguas duras, aguas de ríos contaminados como es el río Bogotá y muchos efluentes al respecto. Peligros químicos, presencia de detergentes, presencia de desinfectantes, y eso obedece a los programas de de limpieza y desinfección en las empresas. Cada máquina, cada equipo, cómo lo manejamos, cuál es la dosificación, en qué condiciones se está manejando la maquinaria, los equipos, los programas de limpieza y desinfección y como tal. Miremos los programas de fumigación, desinfectación y erratización en ambientes de trabajo. Todo ello conlleva a unos peligros químicos, por eso nosotros debemos entrar a manejar lo que nos está diciendo aquí la guía, nos está diciendo peligros físicos, prerequisitos y conceptos de riesgo y peligros. ¿Ok? Vamos a mirar la otra parte.
Peligros físicos. Normalmente los peligros físicos son aquellos objetos que encontramos, los podemos observar sin ningún problema. Dentro de esos peligros físicos podemos tener restos de esponjilla, podemos tener cualquier tipo de metales, tuercas, tornillos, tachuelas, puntillas, alguna cuestión de ellas, restos de madera, restos de hoja, semillas no objetables, pelos, vellos, cabellos, presencia de materia orgánica de los rumiantes en el caso de las leches. Todo ello entonces son peligros físicos porque los estamos observando a simple vista. Los peligros físicos se pueden producir por materias primas contaminadas, por equipos, instalaciones mal diseñadas, escaso mantenimiento, etcétera, etcétera. Y esto es típico de las industrias panificadoras. Ok, dentro de los peligros físicos más comunes se encuentran los vidrios, astillas de madera, metales, plásticos, piedras, efectos personales, que hay que decir anillos, relojes, candongas, aretes, todo ello son peligros físicos. Listo, vamos con la segunda, que es el plan Hazard. El segundo, el segundo, ¿qué? El principio. Entonces tenemos un punto de control y un punto crítico de control. En toda la línea de producción, nosotros debemos ponerle cuidado a cierta máquina, a cierto equipo. Maquinaria, equipo o un utensilio. Entonces uno dice, bueno, ojo con eso, pilas ahí no se van a cortar, ojo con la mesa, ojo con esa máquina, no se van a machucar, ojo con esto, hay que lavarla bien, hay que mirarla cómo la vamos a lavar, la vamos a desinfectar, ojo con estos rodamientos, ojo con, bueno, todo ello. Entonces hay unos puntos de control. Entonces dice cualquier etapa de un proceso donde se pueden ser controlados los peligros biológicos, químicos o físicos como tal. Si estamos pasteurizando la leche, habría que mirar si es el pasteurizador de 3 efectos, cómo nosotros vamos a lavar el pasteurizador, en qué condiciones, si lo vamos a desarmar, lo vamos a volver a armar, cómo lo vamos a armar, cómo lo desarmamos, cómo lo manejamos, todo ello. Peligros con puntos de control, PC. ¿Listo? Un punto de control. Toda la línea tiene que ser controlada, pero habrá algunos puntos que son específicos. Y cuando hablamos puntos críticos es porque definitivamente tenemos que estar muchísimo más pendiente. Ejemplo, dentro de un punto crítico tenemos temperatura, que no se nos vaya a disparar la temperatura, si nos están diciendo el proceso es a tal temperatura, evitar que se suba como tal, el tiempo, actividad de agua. Todos esos son puntos críticos para controlar. Por eso se dice PCC, críticos, donde tenemos que tener los ojos puestos y estar pendientes ahí. Un punto de control es un punto cualquiera dentro de la línea de producción, siempre y cuando estemos dentro de lo normal. Pero lo que más nos conlleva es el punto crítico como tal. ¿A qué nos referimos con un PCC? Son las etapas o fases en que aplicamos el control como tal. Listo, entonces ya tenemos el primer principio, que es realizar un análisis de peligros, si son análisis físicos, peligros físicos, químicos, biológicos. El segundo nos dice, identificamos los puntos de control y los puntos críticos de control en toda línea de producción. Perfecto. Temperatura, importante. El tiempo, la temperatura, la actividad de agua son 3 puntos críticos para controlar. Bastante, y eso sí que se maneja muy bien en alimentos por la inocuidad. Evitemos que se pierda la cadena de frío, evitemos tantas cosas en este punto como tal. Establecer los límites, eso, entonces ya tengo un punto crítico, entonces ahora nosotros tenemos que establecer unos límites. Esos límites nos los está determinando, ojo con lo que se habla, los programas de cada empresa. Entre más tecnificada esté la empresa, la mano del hombre no va a entrar en producción. Va a ser más tecnificado, cero la mano del hombre ahí. Sí se necesita, obviamente, pero no va a ser en unas condiciones, digamos, al 100%. Yo estoy haciendo arequipe. El arequipe es simplemente la máquina, es de pronto la marmita como tal, le colocamos las aspas, lo ponemos a funcionar y toda es cuestión, está evaporando una temperatura, un tiempo, etcétera, etcétera, etcétera.
vamos a empacar el arequipe, entonces el punto X, ya cuando el punto, se hacen las pruebas de color, se hacen las pruebas de todo y ya lo pasamos a una tolva de recibo, esa tolva de recibo por boquillas, estamos llenando los empaques y todas las cuestiones. La idea es que entre más tecnificada esté la empresa, los límites, los límites de control van a tender a cero. No es lo mismo hacer yogur en la casa o elaborar yogur en la casa que elaborar un yogur en la industria como tal y que esté tecnificada. Las condiciones son totalmente diferentes. Total. ¿Por qué? Porque la carga microbiana en los productos que se elaboran en una empresa bien tecnificada tienden a ser cero, mientras que en la casa la contaminación puede ser bien alta. ¿Ok? Entonces a eso es lo que nosotros nos referimos. En alguna oportunidad participé en la mesa sectorial del sistema HACCP con el ICONTEC. Yo representé a la universidad cuando estaba trabajando con la Universidad Agraria, representé a la universidad en ese tema de la mesa de trabajo. Y ahí desafortunadamente no se sientan sino únicamente las empresas y empresarios que estén debidamente tecnificados. Dentro de mis reuniones nunca observé empresas mini pymes o pymes. No las observé. ¿Por qué? Porque es que ahí se sientan es la gente cuyas empresas, gerentes cuyas empresas están tecnificados y entre más tecnificado está el producto, la inocuidad tiende que llega a cero, debe llegar a cero. ¿Por qué? Porque dice, bueno, yo me comprometo, vamos a comprar esta máquina, vamos a comprar este equipo, vamos a hacer esto y esto y esto. Entonces, entre más tecnificado estén, la inocuidad va a ser llegar a cero, que ese es el objetivo, calidad total. Pero si nos vamos a sentar personas que hacen obleas o arequipe en la casa, hacen el arequipe semi-industrial, hacen el arequipe en las fincas, hacen el arequipe en otras partes a campo abierto y todo, de cuenta que las condiciones son totalmente límites, por eso, diferentes. Por eso dice establecer los límites críticos. ¿Ok? Establecer un sistema de monitoreo. Perfecto. Tengo unos peligros físicos, peligros químicos, peligros biológicos. Los estamos determinando cuáles son físicos, cuáles son químicos, cuáles son biológicos en la materia prima, en el proceso, en el producto terminado, en las formas de preparar montar los programas de saneamiento, organizar todo eso. Identificamos los puntos de control. Establecemos los límites de control, entonces entramos a manejar el cuarto tema, monitoreo. Ojo, vamos a monitorear todos esos puntos que posiblemente se nos van a contaminar los alimentos. Monitorear, vigilar, colocarle como un policía. Hermano, línea de producción. El supervisor de la línea tiene que estar ahí en la abogada y el supervisor de la línea tiene que ir de la mano con nosotros. Si nosotros estamos en la línea y nos estamos dando cuenta que una máquina se está saliendo de los límites, entonces uno inmediatamente reporta pilas porque la máquina tal se está saltando, la máquina tal se está golpeando, la máquina tal, paran el proceso, revisan qué fue lo que pasó y todo. Pero si nosotros nos vamos a esperar hasta el final de la jornada, yo no sabía, no sé qué, una producción para votarla y el dueño de la empresa no pierde. Perdemos somos nosotros, porque para eso nos contrataron, para estar en la línea en la línea de producción y estar vigilantes. En el creo que fue en la primera guía, yo les coloqué qué pasa con una persona que está enferma, tiene un problema, una EDA, y le cuento que hubo un grupo de los poquísimos uno o dos que han contestado, que me entregó unas definiciones muy buenas. Y ahí donde estamos. Establecer los sistemas de monitoreo de esos puntos, de los puntos críticos y los puntos críticos de control. ¿Listo? ¿Qué es monitorear? Monitorear es medir las temperaturas de un tratamiento térmico, medición de temperaturas de almacenamiento en cuarto frío, medición del pH de los ingredientes, medición del grosor de un producto, medición del flujo del producto a una velocidad constante. Tenemos algunos ejemplos a monitorear, algunos ejemplos. Estamos en producción, necesitamos cambiar algún molde.
Entonces paramos la producción mientras se monta el molde, pero el montaje no se puede demorar mucho tiempo, primero que todo, y segundo, en el montaje del molde como tal, no me debe generar ningún tipo de contaminación al respecto. Lo digo por experiencia, porque cuando, pues digamos, en mis pasos por empresas procesadoras de alimentos, el ingeniero mecánico me decía, ingeniero, pare producción porque vamos a cambiar este molde. ¿Cuánto nos gastamos? Nos vamos a gastar media hora. Listo, media hora para montar los programas de saneamiento, manejar mesas de trabajo, maquinaria, equipos, cambiar boquillas, organizar una cosa, organizar la otra. No es que mientras se esté cambiando el molde, nosotros nos vamos a tomar tinto y todas las cosas. Nada que ver. Ese tiempo que nosotros fácilmente lo conocemos como puntos muertos, ese tiempo lo tenemos que utilizar en otras áreas en favor de la producción de alimentos. Entre los equipos que vamos a monitorear tenemos los termómetros. Ojo que el termómetro no esté descalibrado. Si nosotros estamos trabajando con leche, tenemos que tener el termolactoencímetro totalmente calibrado, los termómetros totalmente calibrados, las balanzas de reloj, medidores de pH, de actividad de agua, equipos para análisis físico-químico y más en aguas y todo hecho como tal. Entonces, esto es lo que nosotros debemos entrar a manejar. Compañeros, ¿qué es lo que yo les digo a ustedes? Ubíquense en su línea de producción. Les digo por una razón sencilla, porque muchas personas trabajamos de pronto por inercia. ¿Y usted qué está haciendo? No, a mí me pusieron a cuidar este punto y que me dijeran que si la máquina hace esto y esto, pero ¿ustedes realmente saben por qué están haciendo eso? No, yo no lo sé. Leamos la guía y apliquémosla en nuestra línea de producción, apliquémosla, porque muchas veces se puede pasar un defecto y como nosotros no tenemos mucha experiencia al respecto, pues le dejamos pasar y sin ningún problema. Entonces ya dijimos establecer un monitoreo, ya estamos monitoreando las líneas de producción como tal. ¿Qué es lo que estamos monitoreando? Todo esto, algunos ejemplos, monitoreando todo esto. Una malla, un filtro, el cambiar una malla, un filtro, que digamos el poro sea mucho más abierto o mucho más cerrado. Eso ya entra dentro de los programas de control de los puntos críticos de control, los PCC. Establecer acciones correctivas. Entonces ya hice el monitoreo, entonces se me saltó una máquina, saco la mano una máquina, se dañó el termómetro, el termostato, la termocupla se dañó. Entonces, ¿qué pasó acá? Sí, señor. Entonces entramos a establecer unas acciones correctivas. ¿Cuáles son las acciones correctivas? Paren el proceso, miren a ver qué pasó, qué materia prima venía, cómo venían, qué podemos hacer, desviamos esa producción por otra línea mientras estábamos tomando las acciones correctivas en este punto. ¿Por qué ocurrió el desvío? ¿Qué medidas se deben tomar inmediatamente para retomar el proceso? Asegurar que las medidas aseguran estas medidas el prevenir la recurrencia del problema. Recurrencia del problema, que se está saltando el termómetro, la termocupla que está sacando la mano, pues esperemos que no vuelva a suceder. Por eso se dice asegurar que esta medida evitemos la recurrencia del problema que está sucediendo constantemente. ¿Qué pruebas se pueden realizar para evaluar la inocuidad del producto afectado? ¿Listo? Entonces hay averías. Listo, esa producción se va a botar, se va a desperdiciar. Podemos hacer un reproceso, no podemos hacer un reproceso. Definitivamente esa materia prima se dio por perdida. ¿A dónde la vamos a eliminar? ¿Cómo la vamos a eliminar? Y por eso venía en una guía anterior. Cuando nosotros no tenemos productos no conformes que pueden salir en este paso, productos no conformes que pueden salir en este quinto principio. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, como es leche, listo, es un derivado lácteo, es un pedazo de carne, productos cárnicos o productos a base de huevo, lo que sea, debemos nosotros almacenarlo en refrigeración, lejos de las líneas de producción para evitar que esos productos no conformes entren a contaminar la producción de la producción como tal del día, ¿ok?
Establecer sistemas de verificación. Ya hicimos la corrección. ¿Hicimos la corrección de quién? De este monitoreo. ¿Y cuál monitoreo? Establecer los puntos. Algún punto se salió de control. Establecemos el monitoreo. Le aplicamos las medidas correctivas. Entonces entramos a verificar. Listo, ya se hizo la corrección. Entonces vamos a estar pendientes. Cada 15 minutos, cada 20 minutos, cada media hora estamos revisando hasta que el proceso entró nuevamente en producción al 100%. Establecer los sistemas de verificación que vamos a verificar. Las auditorías internas del plan HACCP, revisión del plan HACCP, la verificación de los equipos e instrumentos, la toma de muestras del producto y para su análisis, eso lo hace el control de calidad, análisis de los reclamos recibidos por el consumidor y la devolución del consumidor, perdón, y la evolución o verificación integral o completar el plan HACCP. Entonces, establecer los sistemas de verificación y por último, crear documentación, todos los sistemas de documentación, todo tiene que estar en planillas respectivas. ¿Cuáles son los documentos? El análisis de peligros, determinación de los peligros, determinación de los límites de control, procedimientos para los productos no conformes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Démonos cuenta. En conclusión, tenemos un problema, una contaminación. Listo, ya lo detectamos, que es el principio número 1. Este es el principio número 1. Tenemos un problema de contaminación biológico, químico, físico. ¿Qué entramos a hacer? Determinar cuáles son los puntos críticos, por qué se dio esa cuestión, dónde está ese punto que se me está contaminando. Entonces, mire, en la máquina tal, porque nosotros cuando hicimos el debido proceso de limpieza y desinfección de maquinaria, equipo y utensilios, nos quedó unas trazas de esto y esto de allá, entonces establecemos un punto de control y un punto crítico. Crítico quiere decir que tenemos que estar al 100% sobre ese punto para evitar la contaminación. Ya utilizamos los puntos críticos, establecemos los límites, repito, esos límites los da el Departamento de Control de Calidad, la carga microbiana que vamos a manejar y por empresa. El sistema HACCP de Alpina no es el mismo sistema de Colanta, no es el mismo sistema de otras empresas procesadoras de alimentos. Cada empresa maneja su propio sistema, su propio HACCP, cada uno por las condiciones, maquinaria, equipos, utensilios, la ubicación, los programas, los procesos, hasta qué punto nosotros estamos tecnificados o nos falta más por tecnificarnos la materia prima, los proveedores, todo ello. ¿Ok? Establecemos un monitoreo de vigilancia sobre esos puntos de control. Después de establecer el monitoreo, entonces dice, aplicamos las medidas correctivas, verificamos el plan HACCP y hacemos la documentación respectiva. Ese es un paso que se tiene que hacer. Todo esto se hace por inercia. Nosotros sabemos y yo sé que ustedes lo hacen por inercia. Ahora sí saben exactamente por qué lo estamos haciendo cada uno de estos pasos. Listo, compañeros. Vamos en 33 minutos de video como tal. Dice actividades de reflexión. Estas son las tareas que ustedes deben entregar por grupos, por favor. Estimado aprendiz, actividad 3.1. Estimado aprendiz, recordando la lectura de la guía de trabajo propuesta anteriormente, o sea, en la guía anterior, va orientado hacia la inocuidad alimentaria. Con base en ello y teniendo en cuenta que la industria de alimentos en Colombia se desarrolla en empresas industrializadas, semi-industrializadas y artesanales o mini pymes, se plantea la siguiente actividad. Se tiene un producto similar, ejemplo, yogur. Un yogur cualquiera, sabor a vainilla, sabor a fresa, sabor a mora, sabor a melocotón, a lo que quieran. O con un yogur con fresa, con mora, con maracuyá, con productos rojos, con arándanos, con lo que sea. Entonces se dice, se tiene un producto similar, ejemplo, un yogur con sabor a fresa, elaborado por empresas diferentes. Uno lo hace Colanta, el otro lo hace Alpina, el otro lo hace Leche Sana, el otro lo hace Lacto Santo Domingo, el otro lo hace la empresa de ustedes, el otro, ¿se me entiende? Entonces dice, les pregunto, ¿existe variabilidad en la calidad del producto final? Sustente su respuesta. Estamos hablando del mismo yogur. Yogur con sabor a. O un kumis. O un queso. O una cuajada. ¿Listo? Sabor. El yogur con sabor a. En mi etapa como docente en colegios, hemos hecho arequipes de diferentes sabores y todo. Hemos hecho preparado cuajadas con frutas preparadas, cuajadas con vegetales. Hemos preparado infinidad de productos para que mis chicos coloquen sus microempresas. Estas microempresas
se dan cuenta que la calidad es totalmente diferente y bien negativa con respecto a las empresas ya están certificadas, que estén legalizadas, que estén constituidas, que estén totalmente automatizadas. Entonces son conceptos totalmente diferentes. Entonces por eso les pregunto, hablando del mismo producto, ¿existe variabilidad en su calidad? Sustenta la respuesta. En el evento que haya una marcada diferencia en la calidad final, es posible que los de menos calidad se acerquen a los de mayor calidad. ¿Qué quiere decir con este punto? Si yo encontré un yogur hecho en una empresa, digamos, de garaje, versus una empresa totalmente automatizada. Entonces, en esas empresas de garaje, la calidad es inferior, obvia, debe ser inferior. ¿Será que esa calidad en algún momento se acerca a los productos de mayor calidad? Sustente su respuesta. Continuando, actividad 3.2, continuando con el ejemplo del numeral 2, o sea, este numeral de este numeral como tal, se proponga y describa brevemente un procedimiento que se pueda llevar a cabo para que la calidad del producto final de las diferentes empresas se ajuste a las normas de calidad. Estamos trabajando con microempresas. Tenemos unas normas de calidad, las normas del ICONTEC, las normas del INVIMA, las normas de la ISO 9000, del Códex Alimentarios, lo que sea. Entonces llega y dice, continuando con el ejercicio número 2, proponga y describa brevemente un procedimiento que se pueda llevar a cabo para que la calidad del producto final de las diferentes empresas se ajusten a la norma de calidad exigida por el INVIMA, exigida por el Códex Alimentarios o exigida por otras normas internacionales. Propongan, describan si es posible o no es posible. Por eso dice aquí arriba, la calidad, ¿es posible que los de menor calidad se acerquen a los de mayor calidad? Entonces propongan cómo va a suceder eso. Eso lo estamos preguntando en el punto 3.2. ¿Listo? Para desarrollar ese ejercicio puede manejar lluvia de ideas u otras formas de socializar el tema para brindar respuestas acordes con la realidad del país. Actividad 3.4. Estimado aprendiz, con base en los 7 principios del HACCP descritos en esta guía de trabajo y teniendo en cuenta sus áreas o estaciones de trabajo en la empresa donde ustedes están trabajando, les pregunto, ¿cómo aplicaría los análisis de peligros físicos, químicos y biológicos? Buen punto. Estamos en una línea de producción en una empresa X, cada uno está en un producto, unos están en recepción, otros están allá enfriando leche, los otros están, bueno, lo que sea. Nos tocó la ¿qué? Manejar el homogenizador, nos tocó bueno, tantas cosas. Entonces llega y dice, estimado aprendiz, con base en los 7 principios del HACCP descritos en esta guía de trabajo y teniendo en cuenta sus áreas o estaciones de trabajo dentro de la empresa, les pregunto, ¿cómo aplicarían los análisis de peligros físicos, químicos y biológicos? ¿Cómo aplicaría los análisis? Uno diría, no, yo estoy trabajando con un lactoducto, no tengo ni la menor idea. Yo me dice, bueno, sí, usted tiene razón, pero yo le haría la pregunta, usted está trabajando en una línea que es solo lactoductos, corriendo fluido, leche o algún producto líquido, perfecto. Pero entonces uno dice, bueno, y cuando yo desmonto esa máquina, esos equipos y los someto a un proceso de limpieza, desinfección, qué tipo de desinfectante, cuál va a ser la dosificación. Le dice a uno, prepare un desinfectante de 20 partes por millón. Bueno, ¿y esa vaina con qué se come? Todos tenemos la balanza, todos tenemos los equipos para medir esos 20 partes por millón, miligramos en litros. Entonces dé cuenta que sí podemos llegar a esos puntos como tal. ¿Ok? Si tuviera la oportunidad de sugerir un cambio en la línea de producción en la empresa donde ustedes están trabajando, ¿cuál sería esa propuesta y en qué beneficiaría el producto final? Mire que son puntos para tenerse en cuenta, son muy sencillos. La guía es muy sencilla. Lo que pasa es que nos toca correr. ¿Por qué? Porque es que los temas son tan amplios y el tiempo es tan corto que nos toca correr. Pero es que ustedes ven que las guías son de 8 a 10, 12 o 20 páginas, pero no se asusten. Es leer y aplicar en su área de trabajo.
leer, entender, analizar y aplicar. No más. Y de cuenta que las actividades para desarrollar son típicas de su área de trabajo como tal. Y viene el numeral 5, que es auditoría. Y auditoría ustedes lo tienen todos los días, que es coordinar, que es un cronograma, que es garantizar, que es implementar, que es inspeccionar, que entendemos por inocuidad, que entendemos por un logro, que entendemos por unas metas, que es monitorear, que es un plan HACCP, que es verificación, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay algunas fuentes bibliográficas, ¿de acuerdo? Entonces, compañeros, con que nosotros comencemos a manejar muy bien estos 7 principios, entender los 7 principios, tener cuenta que ustedes han hecho las cosas, sí lo han hecho, y lo han hecho todos los días y cada rato, pero ya ustedes deben entender muchísimo más el tema y ya lo sabemos aplicar porque estamos manejando es la inocuidad alimentaria como tal. Estamos manejando un tipo poblacional. Si el alimento va para niños, qué tipo de qué edad, grupo etario, de qué edad es, de 5 años a 10 años, que algunos tendrán algunos problemas, algunas, digamos, de orden alimentario como tal, que nosotros estamos hablando de contaminación física, contaminación química, contaminación biológica, y aquí lo estamos revisando, alimentos contaminados e inocuidad alimentaria. Entonces, aquí, ¿qué determina la calidad de los alimentos? El valor nutritivo. ¿Listo? El valor nutritivo del alimento. La producción segura en todas y cada una de sus fases, manejar los 7 principios, las características organolépticas, manejar los 5 sentidos, el sabor, el gusto, el olfato, todo ello. La inocuidad, mínima carga microbiana, por no decir que es cero carga microbiana, que es contaminación. El objetivo de la contaminación es brindar conocimientos básicos sobre los tipos de contaminación a presentarse en una cadena alimentaria, que es un agente contaminante, que es un alimento para el Códex Alimentario, que es el Código Alimentario Internacional o legislación alimentaria a nivel internacional. Toda sustancia elaborada, semielaborada o natural que se destina al consumo humano. Pues dice la norma consumo humano, pero ¿y entonces los animales qué? Entonces yo cambié ese consumo humano por otra palabra, ¿sí? El consumo de los seres vivos como alguna cuestión de ellas, porque voy a orientar el curso de manipulación de alimentos para una empresa, no vamos a dar los nombres, pero una empresa grande que están manejando alimentos concentrados para mascotas, perros, gatos y todas esas cuestiones. Entonces, ¿dónde me queda el código alimentario cuando estoy diciendo el consumo humano? ¿Listo? ¿Qué es contaminante? Sustancia no añadida intencionalmente. Contaminante, sustancia no añadida intencionalmente a un alimento. Alimentos genuinos. No está alterado, no está adulterado, no está falsificado, no está contaminado. El valor nutritivo corresponde al alimento del cual se trata, sin olores ni sabores extraños. Mantiene sus características organolépticas e ingredientes fundamentales. ¿Ok? Tipos de contaminación física, química y biológica. Esto es lo que me está diciendo las diapositivas. Y van de la mano con la guía. ¿Qué es contaminación física? Ahí está. Presencia de cristales, perdigones, huesos, espinas, cáscaras, plásticos, efectos personales, pendientes, relojes, colgandejos, todas esas cuestiones. Contaminación química, presencia de detergentes y desinfectantes, medicamentos, metales pesados, plomo y mercurio, típico de aguas, tipos de aguas que estamos manejando. No es la misma calidad de agua en línea de producción que para manejar las calderas, para manejar pisos, para manejar los servicios sanitarios. Son tipos de aguas diferentes. Presencia de fungicidas, insecticidas, herbicidas, plaguicidas, colorantes, aditivos no autorizados. Si el INVIMA no es autorizado, esos colorantes no los podemos utilizar. Pues no hay nada más que hacer. Yo no me bueno, voy a sacar un color así que voy a mezclar esto con esto y esto y esto. ¿Y dónde saco eso? ¿Y dónde viene la materia prima? No, yo no sé, pero lo voy a colocar. Mientras no esté certificado debidamente por el INVIMA como tal, nuestros colorantes y saborizantes no pueden entrar en líneas de producción. Hay muchas empresas que nos venden los saborizantes y colorantes. Bueno, no voy a dar nombres porque no estoy haciendo la propaganda a ninguna empresa como tal. Aves, presencia, contaminación microbiana, bacteriana o biológica, microbiana o bacteriana o biológica, cualquiera de los tres. Presencia de aves,
parásitos, roedores, insectos y sus toxinas, carga microbiana, gorgojos, garrapatas, chinches, cucarachas, palomas, etcétera. El perro en la línea de producción, el gato en la línea de producción, eh, todos esos detalles. Otro tipo de contaminación: aguas contaminadas, aguas residuales, aire contaminado, basura y restos de comida. Entonces démonos cuenta, contaminación cruzada. Eso sí es importante. Esa contaminación cruzada, la carga contaminante de un producto entra lamentablemente con otro producto de mayor o menor contaminación. La nevera para nosotros, los cuartos fríos para nosotros. ¿Se puede dar una contaminación cruzada ahí? Claro, dependiendo de la forma de almacenamiento y conservación de los mismos productos. Entonces ahí está. Otros tipos de contaminación: alimentos crudos con procesados, aguas contaminadas, superficies contaminadas, típico en nosotros. Cuando nosotros no sabemos lavar y desinfectar las superficies de trabajo, la maquinaria, equipo y utensilios, se puede generar una contaminación cruzada por residuos de detergentes, de desinfectantes y todo ello como tal. Inocuidad alimentaria: estamos manejando que la inocuidad puede definirse como un conjunto de condiciones y medidas necesarias, ¿para qué? Para asegurar que una vez consumidos los alimentos no presenten un riesgo para la salud. Aquí tenemos algunas formas de contaminación. Aquí vemos que en nuestras manitas tiene mucha carga microbiana, por eso es que el INVIMA nos exige exámenes de laboratorios con periodicidad, exámenes de laboratorio, examen de sangre, frotis de garganta, cultivo de garganta, frotis de uña, todas esas cuestiones. Miramos en este caso, aquí nosotros estamos manejando materia prima. Aquí en este caso estamos viendo materia prima como tal. Y uno dice, no, chévere, la gente tiene su uniforme, están manejando de pronto un empaque bueno, sí, pero si nosotros miramos muy bien eso, nos damos cuenta que, mire, el servicio sanitario está al fondo. Entonces, ¿qué esperamos de estos alimentos cuando el baño está al fondo y está abierto y la contaminación del baño? Entonces, ya lo dijimos, tenemos salmonela, shigella, Escherichia coli, contaminación fecal. ¿Y qué esperamos nosotros de los alimentos que van a salir al consumidor? ¿Qué esperamos de todo eso? ¿Sí me entiende? La inocuidad es la garantía de que el alimento no causa daños al consumidor. ¿Listo? Aquí tenemos algunos puntos, obviamente que como estamos hablando de tipos de contaminación, este vendedor ambulante en unas condiciones diferentes a este vendedor de ambulante acá, diferentes estas plazas de mercado totalmente diferentes. Dice la legislación colombiana exige que todos los debemos utilizar indumentarias adecuadas para manipuladores de alimentos. Miremos esta otra cuestión. Estas carnes en unos ambientes totalmente desprotegidos, no tienen unidad de frío, no tienen refrigeración, están expuestos al medio ambiente. Bueno, tenemos de todo. Miremos esta otra contaminación que se nos da, básicamente en plazas de mercado. Los transportadores de alimentos tienen también mucha responsabilidad, porque uno observa en las noticias, ve en las noticias que se está perdiendo muchos alimentos por los trancones, por el derrumbe que hubo en el paso de no sé dónde, si sé quién. Perfecto, pero revisen los carros en qué condiciones van. Resulta que son carros tipo estaca y los alimentos van carpados, van forrados en carpas, de esas carpas que bajo de calentar que a gusto. No he visto mayores cantidades de carros en Colombia transportadores de alimentos en las mejores características, las mejores condiciones. Entonces, obviamente que se va a perder. ¿Por qué? Porque no tienen cadena fría, no tienen muchas cosas. Entonces, los señores transportadores tienen la misma responsabilidad y mucho más manejando ese tipo ¿de qué? De transporte para manejar alimentos como tal. Miremos, estas son las condiciones de un vehículo para transportar carne. Tenemos la unidad de frío, tenemos las tasajeras, tenemos las canales de los animales. De cuenta que la canal no está tocando el piso como tal. Esto no es sangre, sino simplemente una estiva plástica de 2-3 centímetros de alto para que no entre en contacto directamente con el piso. Eso no es sangre como tal. Dese cuenta de estos espacios tan bonitos dentro de un carro transportador de alimentos. Mire, estos son los vehículos que lamentablemente utilizamos nosotros para transportar los vegetales. Carro tipo ganadero, tipo estaca, con esas carpas y todo. ¿Dónde está la unidad de frío? Tenemos un ministro de salud que, aparte de servir un monigote, no creo que nos sirva para mucho, porque si nosotros realmente entramos en inocuidad alimentaria, estos carros debieron salir de combate hace años, siglos, porque esta no es la forma
cómo se transportan alimentos semiperecederos, son vegetales, 12 del día en un carro de estos carpado. ¿Qué esperamos de estos alimentos como tal? ¿Listo? Tenemos aquí algunas formas de almacenamiento. Mire, esta es una nevera típica de un restaurante. Típica, esta foto la tomé en un restaurante. No voy a dar nombre, no voy a dar direcciones porque ustedes han ido allá a esos restaurantes típicos los domingos. Esto es lo que nosotros observamos en muchas neveras. Aquí se presenta una contaminación cruzada diferente a estos puntos de venta. Démonos cuenta que están manejando el sistema de merchandising como tal, manejo por colores de los productos y tal. Tenemos aquí unas buenas formas de almacenamiento en bodegas como tal, sobre estivas, hacer arrumes de 8 bultos más o menos por arrume, de una buena ventilación, una buena iluminación, separación física adecuada, todo ello. Aquí tenemos de pronto una nevera en nuestras casas, como es la forma correcta de nosotros almacenar nuestros alimentos. ¿Listo? Miremos las condiciones de estos expendios de verduras y todas las cuestiones. ¿Qué tenemos que ver esto versus este cuadro de acá? ¿No ve? ¿Cuándo han visto ustedes un vehículo transportador de todos estos productos vegetales en unas condiciones adecuadas? Nunca, en Colombia no se ha visto eso. Pero bueno, miremos las condiciones de almacenamiento de alimentos, mire, de manejo de alimentos, estas mesas para trabajar en madera y todas las cuestiones, eso no se permite. Estas otras condiciones aquí, las condiciones locativas, el establecimiento como tal, manejando todas estas verduras y toda esa harina, que eso es lo que consume uno en los restaurantes, ¿qué esperamos nosotros al respecto? Miremos, esta foto la tomé en un restaurante. Esta foto la tomé en un restaurante y la vamos a ampliar lo que más podamos. Unas gallinas muy chuscas. Ya llevan más de 8 días de procesadas, por lo menos de cocinadas. Y como no se vendieron un día X, entonces las van guardando y en cualquier momento sale. ¿Qué esperamos de estos alimentos cuando no están debidamente protegidos? Me están metidos en una caneca plástica. Esto no tiene hielo, no tiene nada. Entonces, ¿será que nosotros no estamos abocados a una intoxicación? Dónde está la inocuidad alimentaria? ¿Dónde está el sistema HACCP para eso? Miremos estas otras condiciones de almacenamiento y conservación de alimentos como tal, la cadena de frío, las unidades de frío, las condiciones locativas del establecimiento. Las condiciones locativas del establecimiento como tal, el manejo de frío, la maquinaria, los equipos, los utensilios, todo ello. Entonces se da cuenta que son conceptos totalmente diferentes con respecto a la diapositiva como tal. ¿Listo? Aguas, mire, uso de aguas, materias primas de buena calidad. En toda empresa la norma nos pide que haya por lo menos 2 tanques de muy buen volumen de abastecimiento de agua. Un tanque para servicios sanitarios y el otro tanque del agua para líneas de producción como tal. En conclusión, la inocuidad de los alimentos es uno de los 4 grupos básicos de características 4 grupos básicos de características que junto con las nutricionales, o sea, la calidad y la inocuidad, la calidad nutricional, la calidad organoléptica y la calidad comercial componen la calidad final del producto como tal. Compañeros, ¿qué esperamos realmente de nosotros? ¿Qué alimentos estamos nosotros manejando? ¿Cuál es la inocuidad alimentaria y especialmente aquellas microempresas donde no manejamos buena, digamos, no estamos debidamente certificados, las condiciones locativas no estamos manejando la legislación colombiana como tal y eso nosotros no estamos exentos de una intoxicación alimentaria? Hay un dicho muy claro, que al mejor panadero se le quema el pan. Entonces uno dice, no, estoy trabajando con la empresa ABC, la mejor empresa del mundo, pero eso depende de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros. La maquinaria, los equipos están ahí, pero nosotros tenemos que manejar esa maquinaria, equipos y utensilios. Entonces todo depende de nosotros. Entonces, como se dice, al mejor panadero se le quema el pan. La mejor industria puede presentar cualquier foco de contaminación. No hace mucho tiempo, yo pienso que no más menos de un año, salió en noticias de que un supermercado de los últimos que han sacado hay que retirar un poco de atún de la línea de punto de venta al público porque viene contaminado con mercurio y el mercurio es un tóxico que generalmente nos produce cáncer. Entonces
las mejores empresas, de cuenta que hay una contaminación. Listo, compañeros. Entonces, ya orientamos la guía número 5. Quedamos próximos a enviar la guía número 6. Esa guía número 6 es larga, pero no se asusten, en su momento la vamos a hablar. Ahí van guía 6 y guía 7 y ahí muere todo, ahí finaliza todo y me quedo esperando únicamente los trabajos de ustedes, únicamente quedo pendiente de los trabajos de ustedes. ¿Listo? Entonces, compañeros, si no entienden cualquier pregunta a que haya, por favor háganmela saber, que yo saco el espacio, saco el tiempo para poderlos orientar sobre las actividades que están desarrollando. No nos quedemos callados, por favor, no nos quedemos callados. Ánimo y hagámosle, ánimo y hagámosle. Todavía tenemos unos días para completar todas las guías de trabajo. Todavía tenemos unos días, no les digo cuántas, pero todavía tenemos unos días para eso. Pero no nos dejemos coger del tiempo para desarrollar las guías de trabajo. Feliz noche, compañeros. Feliz tarde, feliz día, porque todo depende de la hora en que estamos manejando todo y estamos observando las actividades.